Permacultura en Galicia. La naturaleza no hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. Nicolás Copérnico. Cebollas egipcias en el huerto ecológico. Las cebollas egipcias, también llamadas cebollas caminantes, cebollas aéreas, cebolla árbol o cebolla perenne. En Chile se le conoce como chalota patagónica. Es una variedad ideal para incorporar al huerto ecológico o bosque de alimentos, pues es una planta perenne, que requiere muy poco o ningún trabajo de mantenimiento. Las cultivas una vez y las disfrutas de por vida. Es extremadamente fuerte y vigorosa. No tiene plagas. Resiste a la sequía, al frío, al calor extremo, a la falta de espacio, la falta de luz. Aguanta todo y se resiembra sola año tras año. Además, es muy prolífica y crece correctamente en suelos pobres. Una de sus particularidades es que, además del habitual bulbo subterráneo de las cebollas convencionales, en vez de la inflorescencia, múltiples bulbos brotan también en la parte superior de su tallo, formando racimos de cebollas aéreas que irán adquiriendo una tonalidad rojiza según vayan madurando. Esta cualidad aérea supone una ventaja, ya que incluso facilita la recolección de nuestras cebollas sin necesidad de desenterrarlas. A medida que estos bulbos aéreos van engordando y aumentan su peso, el tallo de la cebolla irá cediendo, doblándose gradualmente hasta que los pequeños bulbos entran en contacto con el suelo, donde enraizarán y generarán nuevas plantas de cebolla. Debido a este peculiar comportamiento, se las conoce como cebollas caminantes, pues se extienden rápidamente por el terreno, avanzando gran distancia con suma facilidad. Por lo que será conveniente escoger una zona determinada y crear un espacio para este bulbo, intentando acotar su crecimiento en esa parcela. Podemos recolectar los bulbos aéreos y consumirlos inmediatamente, conservarlos, o bien emplearlos para generar nuevas plantas de cebolla, para ampliar nuestra plantación, o mejor aún, para compartir esta espléndida variedad con familiares y amigos. El sabor de la cebolla egipcia es casi igual al de las convencionales. Es suave, pero con un ligero regusto a puerro. Y la totalidad de la planta es comestible. El bulbo subterráneo, sin embargo, es de sabor más fuerte. En definitiva, la cebolla egipcia es, sin duda, una variedad interesante para todo tipo de huertos con climas diversos. Su bajo mantenimiento, la facilidad de cultivo, el carácter perenne, su elevada resistencia a la sequía, heladas y altas temperaturas, su fertilidad, facilidad de recolección y su sabor suave y agradable hacen de la cebolla egipcia una fantástica incorporación para nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos.